acompañar a lo largo de estos 2 días en un tema tan sensible como el de los impactos, la ilegalidad y el irrespeto al derecho internacional de las medidas coercitivas unilaterales, algunas de ellas expresadas a través del término sanciones, que habría que discutir y establecer bajo qué norma internacional un Estado se considera con facultades, con competencias para castigar, para sancionar a otro Estado. Nosotros como países civilizados respetamos esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, y esta carta contempla claramente cuándo y cómo se pueden establecer medidas coercitivas que jamás son unilaterales y tienen un procedimiento para ser aplicado, una evaluación, y no son un antojo político o ideológico de un gobierno determinado en un país determinado. Queremos agradecer a todos los panelistas, especialmente a la doctora Alena Douhan. Ella es la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la evaluación del impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. La doctora Douhan estuvo en Venezuela en el mes de febrero y pudo conversar, pudo evaluar, examinar ampliamente y sin restricción alguna los impactos de esas medidas que el gobierno estadounidense y otros gobiernos han tomado contra el pueblo de Venezuela y cómo han afectado, en su informe así lo reflejó, la vida del país, los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, la producción en Venezuela, los ingresos de Venezuela. Por supuesto, yo debo destacar también la importancia de que el Centro Sur nos acompañe. El doctor Carlos María Correa está con nosotros, muchos saludos, y ponentes de la altura de Alfred de Zayas, de Antonio Ramiro Brotons, querido profesor, del profesor William Chavas, de Iván Timofev, de Richard Falk, de Mark Weisbrot y Jeffrey Sack, que han hecho investigaciones especiales sobre el impacto de las medidas coercitivas en Venezuela, y por supuesto el profesor Carmelo Borrego, venezolano, también experto en esta materia. Desde todo punto de vista, consideramos que el carácter ilegal de las medidas coercitivas unilaterales, también, insisto, para quienes nos ven a través de medios de comunicación y redes sociales, eso que muchas veces dan por llamar sanciones, está claramente establecido. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en distintos debates y resoluciones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así lo ha establecido. Y sin embargo, esos países o esos estados o gobiernos, con arrogancia y con ínfulas de dominación, siguen aplicándolas sin consideraciones, incluso durante tiempos tan complejos, difíciles y dolorosos para la humanidad, como la pandemia del COVID-19 que hemos vivido en los últimos años. Nosotros siempre hacemos referencia, y sé que todos los panelistas han leído a un experto, se dice, estadounidense, que se llama Richard Nephew, y que fue el gobierno del señor Barack Obama el principal asesor en materia de las sanciones contra la República Islámica de Irán. El señor Richard Nephew, por cierto, está de nuevo en el gobierno estadounidense ahora con el presidente Joe Biden. Y él escribió un libro que para nosotros es una confesión y que hemos incluso consignado ante la Corte Penal Internacional para que sea estudiado en el caso que Venezuela elevó contra la remisión, contra funcionarios de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, por el hecho de los impactos como crímenes de lesa humanidad de las sanciones estadounidenses. El señor Nephew claramente establece que el objetivo de las sanciones unilaterales de Estados Unidos es
generar dolor, y lo dice sin eufemismo. De hecho, al principio de su obra, El arte de las sanciones, una mirada desde el terreno, así se llama la obra, Richard Nephew dice hay que hablar con lenguaje directo, sin rodeos, y se trata de generar dolor. ¿Dolor para qué? Dolor para crear las condiciones para un cambio de régimen, para que se haga lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere que ocurra, para que el gobierno del país objeto de las sanciones tome la conducta, asuma la conducta que Washington quiere que asuma. Eso, desde todo punto de vista, es una flagrante violación a todos los principios elementales y no elementales del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas en sus principios y propósitos. Por eso es tan importante que le demos una aproximación a los pueblos, a los incluso estudiosos de la materia, sobre el carácter ilegal de estas medidas desde un punto de vista riguroso, académico, con el sustento que sabemos que los panelistas que van a intervenir en estos 2 días de debate pueden ofrecer para nutrir, como decía el embajador Héctor Constant, la doctrina necesaria contra las medidas coercitivas unilaterales, para que pasen a ser una herramienta primitiva y un mal recuerdo en las relaciones internacionales que debemos construir en el futuro. Por ejemplo, para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se puede aceptar que un país imponga medidas coercitivas unilaterales, o incluso que otro país que tal vez no las imponga directamente, pero las facilite. Yo creo que es un debate que hay que dar en el seno de las Naciones Unidas para impedir que siga ocurriendo. El año pasado, 2020, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, relatores, especialistas del Consejo de Derechos Humanos, todos alzaron su voz para que el gobierno de los Estados Unidos flexibilizara al menos, por no decir levantara y suspendiera, eso que ellos llaman el sistema de sanciones, las medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra países como Irán, como Cuba, como Zimbabue, como Venezuela y otros en el mundo, son más de 30 que sufren este tema tan difícil de tratar de llevar adelante sus economías con bloqueos y persecuciones a partir de eso que llaman el sistema de sanciones, y que está respaldado solo por una normativa en Estados Unidos con que tiene carácter efectivo extraterritorial, y que además, gracias al dominio que ejerce Occidente, Washington, Londres, Bruselas sobre el sistema financiero, sobre la banca internacional, imposibilita a los estados que son sujetos a estas medidas el uso mismo de la banca internacional para poder hacer transacciones. ¿Para qué? Para comprar alimentos, para comprar medicinas, para comprar insumos, para comprar vacunas, en este caso, contra la pandemia. Venezuela tiene 6.000 millones de dólares bloqueados, digamos, prácticamente en efectivo, en cash o en oro, en el exterior. Por ejemplo, hay casi 2.000 millones en el Banco de Inglaterra. Y hay incluso en el libro de John Bolton, famoso libro que publicó el año pasado, ahí está claramente establecido cómo el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido se comprometió con John Bolton a facilitar el bloqueo de estos recursos en una jugada política en Venezuela para sustituir al gobierno, y que nada tiene que ver con esos principios que ellos alegan de violaciones de derechos humanos, ni de corrupción, ni de nada de eso, que son puros pretextos para evitar que siga el buen funcionamiento de un gobierno en un país que es objeto de este ataque. Igualmente hay 1.200 millones de dólares en un banco en Portugal, Novo Banco, y bueno, intervino la justicia portuguesa, y primero intervino bajo un criterio, ¿no?, que no se sabía a quién pertenecían esos recursos, porque en Venezuela había 2 gobiernos, supuestamente. Y luego, cuando vieron que no hay 2 gobiernos en Venezuela y que toda aquella ficción mediática inducida por Estados Unidos
era insostenible en un tribunal, cambiaron entonces a que ese dinero puede ser utilizado, puede provenir del lavado, del narcotráfico y todos estos elementos que no son más que absurdos pretextos para congelar recursos venezolanos. La empresa venezolana Citgo, una inmensa industria de Venezuela, del Estado venezolano, de PDVSA, en Estados Unidos, con refinerías, con cientos y cientos de estaciones de servicio, de gasolineras, confiscada prácticamente a partir de una maniobra legal y entregada a nadie para quedarse con los activos de Venezuela. La producción petrolera venezolana se ha visto afectada. Bueno, hay distintos estudios, pero hay un estudio muy serio de Francisco Rodríguez y de otros expertos, uno de ellos estadounidense, que indican que lo que ha sufrido la industria petrolera venezolana solo puede compararse con una industria petrolera sometida a una guerra convencional. Es decir, una guerra con bombas, con misiles, con cohetes, con sabotaje. Bueno, eso es lo que ha vivido la industria petrolera venezolana y el ingreso nacional de Venezuela. Si comparamos el año 2014 con el año 2020, se ha disminuido un 99%. Imagínense ustedes, queridos expertos panelistas y los estudiantes y los pueblos que nos escuchan, lo que significa para un país, por razones exógenas, tener que sacrificar el 99% de cada $100 o euros, uno entró a las arcas nacionales. Y sin embargo, el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano han mantenido una política amplia de protección y subsidio, de construcción de viviendas. Aquí no se ha cerrado una escuela, una universidad, un hospital. El COVID-19 y sus efectos han sido controlados de manera importante, mucho más si lo comparamos con países vecinos como Colombia, Brasil. Venezuela es una excepción prácticamente en la América del Sur en cuanto al control de la pandemia. Hemos contado con la solidaridad para bypassear, para burlar, hay que confesarlo. Hemos aprendido y hemos aprendido de algunos países hermanos como Irán, como Cuba. Hemos tenido que aprender, no hemos visto en la obligación de cómo burlar esas sanciones, esas medidas coercitivas, de cómo todas las estrategias que se pueden, casi que una guerra irregular, pues, de defensa hemos tenido que aplicar para poder vender nuestro petróleo, para que los buques lleguen hasta Venezuela y toquen puerto. Y sin embargo, para Venezuela es mucho más costoso obtener cualquier cosa. Las mascarillas, las máscaras de COVID-19 son mucho más costosas, con los fletes del transporte muchísimo más caro que si se compara con cualquier país. Los seguros son prácticamente seguros de guerra que tiene que pagar Venezuela, el riesgo que implica para una compañía luego de las sanciones del año 2020, que es donde los terceros también sufren consecuencias e incluso han quebrado. Hay una empresa mexicana que se llamaba, porque ya no existe, Libre a Bordo, que por venderle a Venezuela, o más bien por intercambiar con Venezuela, ambulancias, camiones para los desechos sólidos y algunos otros insumos de carácter humanitario prácticamente. Bueno, esa empresa fue sancionada por los Estados Unidos y sus clientes se alejaron y quebró. Ustedes dirán cuál puede ser el efecto de ello. Así pues, que más aún, y quisiera que los panelistas consideraran en sus intervenciones, no solo las medidas coercitivas unilaterales desde el punto de vista universal, sino la particularidad en nuestro continente, en América, donde está Cuba, donde está Venezuela, donde está Nicaragua, que comienza también a sufrir los efectos de estas medidas. Porque hay una doctrina que, si bien se decía que había perdido vigencia, la recobró plenamente en los últimos años, que es la doctrina de James Monroe. Y es una doctrina bajo la cual los Estados Unidos, Washington, se considera el dueño y señor, el protector, el policía de todas nuestras tierras, desde México hasta la Patagonia, incluyendo